Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Para comenzar, quería contarles brevemente una anécdota. Hace unos días, yo estaba esperando un micro en Avenida Argentina. ¿Conocen Avenida Argentina, cierto? Estaba en un paradero, ese que está como a la altura del Congreso, ese que está pegadito al Congreso. Y justo ahí hay un kiosco que, entre otras cosas, vende diarios y pone las portadas de los diarios ahí afuera y se ven los titulares. Y yo estaba esperando micro ahí, estaba esperando la O, que demora un poco en pasar. Así que estuve unos minutos ahí esperando y unos pocos minutos, como 5 minutos, y en ese poco tiempo pasó una señora que miró los titulares de los diarios y dijo, muy enojada, apuntando un diario, pero hablando sola, dijo, ¿qué tiene de nuevo esto? Y se fue indignada. Y yo me di vuelta a mirar qué es lo que leyó. Había un titular de diario gigante que decía, pastor evangélico abusaba sexualmente de su hija. Al rato, como a los 2 minutos, pasa un caballero con su familia, se detienen a mirar el mismo titular y hacen un comentario similar. Y el caballero dice, por eso yo no creo en ni una cuestión, por eso no me interesan las religiones. Y eso fue en un espacio como de 5 minutos. Impactante y triste a la vez. Me fui pensando en eso en la micro. De que es triste como este tipo de escándalos son por los que se hace conocida muchas veces las iglesias. No solo evangélicas, católicas también, pasan cosas similares. Triste, muy triste. Y lo quise relacionar con este mensaje de hoy día, siguiendo esta serie de estudios sobre los 39 artículos de fe de la Iglesia Anglicana. Recordemos que estos artículos se escribieron en un contexto del siglo XVI en que la Iglesia estaba muy corrompida y en donde pasaban escándalos también de otro tipo, escándalos sexuales también y de otros tipos, en donde fue necesario hacer una reforma, hacer cambios importantes. Ahí surgieron líderes, reformadores, muchos de ellos mártires, cientos de mártires conocidos. Y la Iglesia en Inglaterra, cuando pasó este proceso de reforma, escribió estos 39 artículos para declarar su fe, algo que costó la vida a miles de personas también, a cientos de personas. Estudiar estas cosas hoy día es relevante también, porque en estos artículos hay algunos temas que siguen vigentes. Y uno de esos temas es la disciplina en la iglesia. Específicamente el artículo 33 habla sobre la disciplina en la iglesia. Y ese es el tema que quiero abordar hoy día, que puse como título, como pregunta también. ¿Cómo ser una iglesia segura y saludable? ¿Cómo ser una iglesia segura y saludable? Hay algunas cosas que nos enseña Jesús que son buenas en este tipo de casos. Jesús nos enseña primeramente, vamos a estar viendo eso, a solucionar los problemas interpersonales, no dejarlos pasar, solucionar los problemas interpersonales que hay entre nosotros. Jesús también nos enseña a aplicar la disciplina cuando corresponda, y Jesús también nos enseña a usar el perdón y la gracia también entre nosotros. Creo que veamos esos puntos. Para esto acompáñenme a Mateo capítulo 18, que es la lectura principal. Vamos a Mateo capítulo 18 para ver qué es lo que nos enseña Jesús en estos casos. Sí, mantenga ahí la lectura, Mateo 18. Jesús habla ahí, ¿qué hacer en caso de que tengamos problemas interpersonales entre nosotros? Porque somos personas, somos un grupo de pecadores en tratamiento, así que los problemas van a surgir. ¿Ha habido problemas entre ustedes? ¿Entre algunos de ustedes? No.
Mateo 18:15, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, algo que puede pasar con mucha frecuencia, problemas entre nosotros, Jesús dice, ¿cómo solucionar este problema? Dice ahí, ve a solas con él y hazle ver su falta. Es sencillo, ¿cierto? No dice, por ejemplo, anda y cuéntale a todo el mundo. Fúnalo, tampoco. No dice ahí, por ejemplo, anda y cuéntale a todos tus amigos o amigas. Dice, ve a solas con él y hazle ver su falta. A solas. Y ojo que esto nos enseña que lo mejor es hablar las cosas de frente. No por celular, no por llamada, no por WhatsApp, porque la comunicación no es completa. La comunicación es completa de frente. Jesús nos está enseñando que cuando hay un problema entre nosotros, lo mejor es conversar las cosas, cara a cara. No ocultarlo, no dejarlo pasar, no acumular rencor. Nos enseña que tiene que ser en vivo para hacerle ver su falta a la persona. Hubo un pequeño error en la primera lectura, que era Levítico 19:17. Si ahí quizá hubo un error de comunicación, no sé. Se leyó Levítico 16:17, era Levítico 19:17, que dice ahí, no alimentes en tu corazón odio contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo. Y es que cuando tú tienes un problema con alguien y no lo conversas, eso te lo guardas y eso puede alimentar rencor, eso puede alimentar odio. Y aquí Jesús nos está enseñando a enfrentar las cosas, a no quedarnos con eso. Siempre y cuando sea algo que valga la pena, o sea, si lo que me molesta en realidad es como tú, el color de ropa que tú tienes o tu peinado, eso no vale la pena. No voy a estar, ¿cierto?, generando una conversación por eso. Sino que se trata de algo que valga la pena conversar, algo que me está incomodando. Si es algo que no vale la pena, entonces da vuelta a la página. Pero si es algo que no te algo que no te deja tranquilo, entonces es necesario conversarlo. Quizá una persona de por aquí, tú estás molesto con alguien. O sea, piensa, en este momento, estás molesto con alguien, de aquí, quizá. De tu familia, quizá con tu esposo, esposa, con hijos, hijas, padre, madre. Quizá tú en este mismo momento estás ahí como abrigando un pequeño rencor. Jesús te está diciendo, anda y convérsalo, a solas, de frente, con calma. Jesús aquí no nos está enseñando a reaccionar violentamente, insultando, con ira, despreciando. Jesús nos está diciendo, habla a solas con esa persona y resuelvan el problema. Y aquí también es importante un punto de que Jesús no está diciendo, anda y dilo al pastor para que él te solucione el problema. Y así llenamos al pastor de problemas por solucionar. Y con todo lo que tiene que hacer le damos más carga todavía. Y tiene que solucionar 10 problemas ajenos. Aquí el primer paso, dice Jesús, resuélvelo tú mismo. Conversa tú mismo directamente con la persona. No alimentes en tu corazón odio contra tu hermano, dice. Porque si tú lo dejas pasar, pero te sigue dando vuelta, eso es un obstáculo a la comunión entre nosotros. No hay paz. Nosotros aquí en Chile tenemos una cultura que no es muy buena, esa cultura chaquetera, esa cultura como de doble estándar, de que de frente te sonrío, pero de espalda hablo mal de ti. Aquí este hermano, la otra vez lo que me hizo, mala onda este hermano, pero de frente, hola, ¿cómo está? Esa cultura acá en Chile hay que romperla. Nosotros no tenemos que ser así. Jesús nos enseña a ser honestos en amor. Porque si no, nuestra comunidad se va a llenar de hipocresía. Va a ser una comunidad de hipócritas que se sonríen, pero de espalda se apuñalan. Eso lo vemos en todos lados, lamentablemente. Pasa mucho. Yo que soy profe, en ambiente de colegio, se ve harto. La formalidad, todo sonriendo, todo amable, pero todo el mundo se odia y nadie se dice nada.
Los problemas no se solucionan ni se dejan pasar. Eso no puede pasar acá. Jesús nos está enseñando a enfrentar los problemas para no alimentar odio. Porque así nuestra comunidad florece en amor. Hay que ser honesto. Y aquí Jesús dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo, ganar al hermano. No humillarlo, no hacerlo sentir lo peor del mundo, sino que la idea es ganarlo para reconciliarse. Es una comunidad de reconciliación. Jesús nos dice también qué hacer en caso de que eso no funcione, porque puede pasar que la persona en su orgullo se cierre y niegue todo y persista orgullosamente en algo que evidentemente está mal. Jesús dice en el versículo 16, ahí para que me crean, si no te cree, si no te escucha, dice, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso te dice, toma testigos. Si no te escucha a ti, toma testigos. Insisto, estoy en algo que tiene que valer la pena. No puede ser que el problema sea, no me gustan tus lentes. No puede ser ese el problema. Tiene que ser un problema que valga la pena. Me enteré que estuviste hablando mal de mí. ¿Sí? Ahí tenemos un problema que vale la pena conversar. Solucionarlo primero en persona. Si no funciona, tomar testigos, dice acá Jesús. Una idea que es tomada del Antiguo Testamento igual. Pero también así podría no funcionar. Jesús se pone en el caso de que esto no funcione. Y eso ya no hablo de una persona que es muy orgullosa. Una persona que realmente tiene un problema de orgullo. El versículo 17, Jesús dice, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Sería el tercer paso. Decirlo a la comunidad de creyentes. Involucrar a la comunidad. ¿Sí? Bueno, hay una decisión que tomar junto con los líderes de la iglesia de comunicarlo internamente a los que son miembros. Y la idea de esto no es para esparcir un rumor. El sentido de esto es para que la comunidad también ayude en la oración y ayude también a hacer entrar en razón a la persona. Involucrar a la comunidad en todo esto. Pero aquí es donde entra el otro punto, que Jesús también nos enseña a aplicar la disciplina cuando corresponde. Ahí el versículo 17 también dice que si incluso a la iglesia no le hace caso, o sea, ya van varios pasos. Hablar con la persona en privado, llevar testigos si es que no escuchó, decirlo a la iglesia si es que aún así persiste en su orgullo. Y si aún a la iglesia, involucrada en oración, en consejería, no escucha, Jesús dice ahí, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Eso se llama excomunión, que la persona se le excluye de la comunidad cristiana. Tratarlo como un no creyente, dice ahí, como alguien que no es parte de nosotros, porque en su conducta persistente de orgullo, que se niega a arrepentirse, demuestra ser una persona que en realidad no quiere seguir a Cristo. Dice tratarlo como un no creyente. Eso no significa odiarlo, eso no significa no hablarle nunca más, sino que tratarlo como un no creyente. ¿Cómo se trata un no creyente? También con amor, también con paciencia. También se le enseña el Evangelio, ¿cierto? Pero ahí hay una disciplina de la que está hablando Cristo. Se aplica una disciplina como iglesia, como comunidad. Jesús nos enseña de que es necesario a veces aplicar la disciplina y ojalá no llegar a este punto. Jesús ya nos pone todo un protocolo donde la idea es primero en persona, si no escucha, testigos, si no escucha a la iglesia, si no escucha, excomunión. Esos son hartos pasos, La verdad es que yo nunca he presenciado que se haya tenido que llegar a ese extremo. Creo que no recuerdo ningún momento en que haya pasado. Porque en general estas cosas se resuelven con una o dos conversaciones. Pero llegado a un caso extremo, eso demuestra ya que la persona definitivamente tiene un problema en su corazón. Y esto está diseñado para de forma amorosa la persona pueda recapacitar
en la excomunión? También. Jesús respalda esta decisión cuando dice en el versículo 18, una vez dicho todo esto, Jesús dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es algo que en la época y en el contexto era una forma de referirse a la disciplina, atar, desatar. Se refiere a la disciplina. Jesús está respaldando a la iglesia cuando aplique disciplina. Todo lo que aten en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto es muy similar a lo que Jesús dijo a sus apóstoles en el capítulo 20 de Juan 20, 23. Jesús les dice a sus discípulos, a sus apóstoles que estaban ahí reunidos, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y a todos a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no les perdonen los pecados, no les serán perdonados. No es que los apóstoles tengan un poder especial para perdonar pecados, sino que los apóstoles, que representan a la iglesia, pueden declarar el perdón en nombre de Cristo. A todo el que se arrepiente de corazón, se le declara el perdón en nombre de Cristo, porque Cristo perdona a todo el que se arrepiente de corazón. Pero al que no se arrepiente y persiste en su mal, la Biblia nos dice que Cristo no recibe el perdón de Cristo, mientras persista en su mal. Por eso Jesús dice: todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. La iglesia tiene las llaves del reino de Dios, como dijo Jesús en Mateo capítulo 16. Le ha dado las llaves del reino, en el sentido de que la iglesia declara el perdón en nombre de Cristo, y todo el que se arrepiente de corazón se le abren de par en par las puertas del reino de los cielos. La iglesia simplemente declara una realidad que está ahí. Pero todo el que persiste en su mal, las puertas del reino de los cielos se les cierran. Por eso dice: todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia declara el perdón en nombre de Cristo al que se arrepiente y se le abren las puertas del cielo. Se desata. ¿Sí? Esto es un tema que puede dar para largo, así que si hay dudas sobre esto lo podemos conversar después. Jesús nos enseña a usar la disciplina cuando sea necesario. Y si no me creen, vamos a un ejemplo que está ahí mismo en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 5. Esto se aplicó tal cual como lo enseñó Jesús. Ahí está en 1 Corintios capítulo 5. Además recordemos que Jesús nos enseñó, diciendo: no juzguen por las apariencias, sino juzguen con justicia. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Sí? ¿Lo tienen? El apóstol Pablo dijo esto a la iglesia de Corinto. Había un problema grave ahí en la iglesia de Corinto. Había un escándalo sexual que era inaceptable incluso para la gente no cristiana. Dice ahí: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es este problema? A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Sí? El escándalo es que una persona estaba involucrada sexualmente con su madrastra, la esposa de su padre. El apóstol dice que eso era un escándalo incluso para los de afuera, para los no cristianos. ¿Sí? Así como hoy día en nuestra época hay escándalos de diferente tipo en iglesias, puede aplicar un caso similar. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 2, dice: y de esto se sienten orgullosos. O sea, no le dan relevancia al tema. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Ahí el apóstol Pablo está hablando de la disciplina que corresponde en estos casos. El apóstol Pablo habla de expulsar a tal persona. Seguramente eso es porque la persona persistía en su mal. Era una persona que ya se había hablado a solas con él, no entendía. Ya se tomaron testigos, no entendía. Se lo dijo a la iglesia
a la iglesia no escuchó. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, expulsen de entre ustedes a esta persona. Después, en el resto del capítulo, sigue hablando del mismo tema. Y concluye eso. Pero como dije, la idea de la excomunión o de aplicar esta disciplina que es como llevado ya al extremo, la idea no es destruir a la persona. La idea no es desecharlo para siempre. Sino que aquí también hay una intención amorosa en todo esto. Porque la idea es que la persona, estando excomulgada y en disciplina, recapacite. ¿Creen ustedes que en este caso funcionó? ¿Habrá funcionado lo que hizo el apóstol Pablo, lo que recomendó? Expúlsenlo. ¿Habrá funcionado la aplicación de la disciplina en este caso? Funcionó. Funcionó porque en la segunda carta que escribe a los Corintios vuelve a hablar de este caso el apóstol Pablo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 2, para que me crean que es así. ¿Sí? Busquemos ahí 2 de Corintios capítulo 2. El apóstol Pablo vuelve a hablar de este tema en el versículo 2 y 8. El apóstol Pablo les pide algo ahora con respecto a este caso, porque la disciplina dio fruto y la persona al parecer estaba arrepentida de verdad. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 8, les pide perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. En el versículo 8 el apóstol dice, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. O sea, que lo readmitan, porque la persona ya se había arrepentido. ¿Funcionó la aplicación de la disciplina en ese caso? La persona es readmitida a la comunión. Se levanta la disciplina, la sanción. Hay otros casos que no voy a mencionar ahora por tiempo, pero si quieren profundizar en esto, hay otros casos en el Nuevo Testamento similares. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice que aplicó también este tipo de disciplina a un tal Himeneo y a un tal Alejandro, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 20. Y otros casos similares. Entonces, Jesús también nos enseña a aplicar la disciplina cuando corresponde, para tener una iglesia segura y saludable. Hasta ahora, Jesús nos enseña que tenemos que solucionar los problemas interpersonales entre nosotros, no dejar pasar los temas. Segundo, también Jesús nos enseña a aplicar la disciplina cuando corresponde. Y tercero, Jesús nos enseña también a usar el perdón y la gracia que Él nos da. Por eso en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Esa debe ser nuestra actitud en todo momento. La idea de conversar con alguien o la idea de aplicar la disciplina no es para destruir a la persona. No debe ser con odio, no debe ser con rencor, no debe ser con actitud orgullosa, sino como dice aquí, con actitud humilde. Si hay alguien que está actuando mal, dice ustedes restáurenlo con actitud humilde. Como dice Jesús, aprendamos a llevar las cargas unos a otros. No a yo creerme superior para destruir al otro, sino que debe ser en amor. Y aquí quiero recordar una breve historia que aparece también en el Nuevo Testamento, la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un personaje que quería conocer a Jesús. Y él era un cobrador de impuestos. Es más, era el jefe de los cobradores de impuestos. Y como sabemos, los cobradores de impuestos en esa época eran personajes muy corruptos. Se les consideraba, tenían muy mala reputación, porque ellos cuando cobraban los impuestos recortaban algo harto y se lo dejaban para ellos mismos. Y Zaqueo era un jefe de cobradores de impuestos, así que el recorte era el doble o el triple. Porque los otros cobradores de impuestos le pagaban algo a él y él se quedaba con harto. Así que vivía bastante bien. Y la historia nos dice que él quería conocer a Jesús, y cuando Jesús estaba por ahí, donde él vivía, él se subió a un árbol para ver a Jesús, porque no alcanzaba a verlo, parece que era chiquitito. Pero agarraba harto. No quería decir de brazos cortos, porque eso podría aludir a una persona. No quiero aludir a nadie en especial, a ningún político. Dice que Zaqueo se subió arriba del árbol, vio a Jesús, y cuando Jesús se acercó,
Él tenía muy mala reputación, Zaqueo. Y cuando Jesús se acercó a él, dijo: Zaqueo, quiero ir a tu casa. Y Zaqueo contento lo recibió en su casa. Seguramente su casa era grande y era cómoda, porque este hombre era rico. Seguramente tenía un banquete. La gente no lo vio muy bien porque sabía que Zaqueo tenía mala reputación, pero Jesús fue a su casa. Y Jesús no le dijo nada, pero nada. Su sola presencia generó algo en Zaqueo, que Zaqueo se sintió incómodo con él mismo. Zaqueo se vio a sí mismo indigno. Jesús no le dijo nada. Solamente la presencia amorosa, misericordiosa de Jesús lo llevó a Zaqueo a decir esto: Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Jesús no le dijo nada. Él solo se arrepintió. Y él solo quiso además reparar el daño que hizo. Porque el arrepentimiento y el perdón debe ir acompañado de una restitución. Debes reparar el daño que hiciste. Y Zaqueo aquí, él mismo propuso la forma de reparar su daño. Inspirado en el Antiguo Testamento, que también dice algo de esto. Que cuando alguien roba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la ley dice que tú debes indemnizar a la persona. Debes reparar el daño. Y Jesús le dijo en respuesta: hoy mismo ha llegado la salvación a esta casa. Porque Zaqueo se arrepintió de corazón, y no solo se arrepintió, sino que además está dispuesto a reparar el daño. Y por eso Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación. Jesús lo perdona. Y nosotros como iglesia también declaramos el mismo perdón de Jesús a todo el que se arrepiente de corazón. Recordemos que Cristo murió por nuestros pecados. Y por eso Cristo nos llama al arrepentimiento. Quizás tú en este momento tienes que arrepentirte de algo, pedir perdón a alguien. Y piensa, quizás tienes que reparar un daño en este mismo momento. Quizás tú dañaste a alguien, repara ese daño. Ve la manera de restituir eso y de pedir perdón. El perdón debe ir acompañado de una restitución. En síntesis, esta es la manera de tener una iglesia segura y saludable. Hasta ahora hemos visto, Jesús nos enseña a solucionar los problemas entre nosotros de manera honesta y amorosa, no a dejar pasar. Jesús también nos enseña a administrar la justicia cuando corresponde. Y todo esto Jesús nos enseña a hacerlo con humildad, con amor, con su gracia y con un perdón que está dispuesto a reparar, a restituir el daño hecho. ¿Qué podemos sacar como aplicación de todo esto para nosotros? En lo personal, esto nos enseña primero a que quizá tú en este momento tienes algo pendiente, una conversación pendiente. Quizá tú tienes que perdonar a alguien, quizá tú tienes que pedir perdón por algo que hiciste. Piensa ahora en este momento, ahora mismo, piensa, ¿hay alguien que te hizo algo? ¿Le hiciste algo a alguien? ¿Estás molesto con alguien de aquí mismo quizá? Ahora mismo el Señor te está diciendo y te está llamando a solucionar ese problema. Pide perdón si tienes que hacerlo. El Señor te va a dar la valentía y la fuerza para hacerlo, porque para esto hay que ser valiente. Para conversar, para pedir perdón, hay que ser valiente. No es fácil, pero el Señor da esa valentía. Y si tienes que reparar algo, el Señor te enseña ahora mismo a repararlo. Piensa ahora mismo. Y no dejes pasar el tiempo porque podría ser demasiado tarde. Piensa ahora mismo con quién tienes que hablar y soluciónalo lo antes posible. Segundo, ¿qué nos enseña a nosotros como comunidad también todo esto? Nos enseña a cuidar nuestra comunidad para que nuestra comunidad sea sana, sea segura y para que nuestra comunidad no sea una cueva que ampare a abusadores, que ampare a charlatanes, a líderes corruptos o a ladrones. Nuestra comunidad tiene que ser sana y segura para todos. Y es una responsabilidad compartida. Y tercero, esto también incluso nos habla de nuestra cultura chilena. Esta cultura del encubrimiento, esta cultura del doble estándar, de la hipocresía, del no decir las cosas de frente, pero por atrás andar hablando. Esto nos enseña a romper con eso, con esos lazos culturales, para ser honestos en amor. Eso, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo de reflexión. Te damos gracias por tu palabra que es verdad, esta verdad que llega hasta lo profundo de nuestro corazón
Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de este mensaje. A cada uno de nosotros nos reprende de nuestro orgullo y nos enseña a ser como tú, que renunciaste a todo por amor a nosotros y diste tu vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a ser consecuentes, a ser amorosos, a ser honestos. Quita de nosotros la hipocresía y ayúdanos a ser una comunidad segura y saludable para la gloria de tu nombre. Amén.